Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios puso en mi corazón que hablara sobre la bendición de los padres sobre sus hijos. Nuestro Dios es un Dios que ha prometido bendecirnos. Desde que Él llamó a Abraham, casi que esas fueron sus primeras palabras, cuando Dios le hizo el llamado a Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12, los primeros 3 versos dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios le dio una bendición a él y a través de él, esa bendición, él esperaba que se iba a extender hacia todas las familias de la tierra. Sin embargo, cuando Dios le dice a Abraham que va a bendecirlo, le dice a ti y a tu descendencia. Ya los hijos, nietos, bisnietos están incluidos en esa bendición. Es algo interesante, pero importante a la misma vez. Nosotros tenemos que entender que Dios trabaja sin apuro. Y cuando Él llamó a Abraham, Él tenía un gran plan, pero no se iba a cumplir exactamente durante los años de la vida de Abraham. Eran para el futuro. Pero Abraham era el patriarca, era la persona que iba a iniciar este núcleo familiar que iba a recibir la bendición de Dios. Después que Abraham murió, Dios le habló a su hijo Isaac y le repitió la misma promesa. La encontramos en el capítulo 26 del Génesis y en el verso 23, que dice que Dios se le reveló a Isaac y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Isaac vivió todos los años de su vida y después de su muerte, Dios le repite más o menos las mismas palabras a Jacob, hijo de Isaac. Y le dice así: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No podemos entrar en tantos detalles porque nos cogeríamos demasiado tiempo, pero ustedes saben que Jacob tuvo que salir y en ese momento que Dios le abrió, él estaba huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar. Dios nos conoce, Dios sabe todas las cosas, pero cuando Dios tiene un plan, los planes de Dios se van a cumplir. El diablo se entremete y trata de estorbar que Dios pueda cumplir sus planes y propósitos, pero es imposible. Las cosas que Dios tiene planeadas van a suceder de una forma u otra. Por eso es que Dios le asegura a Jacob: no te preocupes, donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo y luego te voy a volver a traer a esta tierra. O sea, Dios quería bendecirlo y Dios quería darle ese territorio. Ahora tienes que salir. El Señor lo que le está queriendo decir es: tienes que salir, hay una situación, tú sal, pero no te preocupes, yo te voy a traer porque es aquí que tú tienes que estar y yo voy a cumplir lo que le dije a tu padre y a tu abuelo. Así que nosotros vemos que Dios es un Dios bueno, que tiene buenos planes, nos hace promesas de bendición y las cumple, aunque sea a través de las edades. Hay veces que Dios nos habla y nosotros no vemos cumpliéndose lo que Dios nos está diciendo rápidamente. Tranquilo, no te apresures, a su tiempo Dios lo hará.
Bueno, en aquellos tiempos de los patriarcas, ellos no tenían ni siquiera iglesia donde congregarse. Ellos en su casa, el padre levantaba un altar, ofrecía sacrificios, holocaustos, que eran la manera que ellos tenían de adorar a Dios. Y los hijos aprendían el temor de Dios viendo a sus padres. Los padres le enseñaban a los hijos y esa era la forma en que los hijos aprendían. Pero Dios siempre quiso que la bendición fuera pasando de los padres a los hijos y a los próximos, a través de todas las generaciones. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en parte del capítulo 12, usa esta pequeña expresión que voy a coger un pedacito nada más del verso completo. En el verso 14 y dice, bendecid y no maldigáis. Él está hablando de algo que Jesús ya había enseñado. Jesús había hablado de que nosotros debíamos de amar a todos, aún a nuestros enemigos. Y como es muy común, cuando la gente le hace daño a una persona le hace daño a otra, esa persona se disgusta y dice algo feo, algo fuerte, algo pesado. Y el Señor les estaba enseñando a los discípulos a ser diferentes, a ser pacientes, a soportar los sufrimientos. Y el Señor, la expresión que él usó fue que nosotros debíamos de orar y hasta de bendecir a los que nos maltratan y nos persiguen. Ese es un concepto difícil porque eso no es lo que nuestra carne quiere hacer y tampoco entra en el razonamiento humano. En nuestra forma de pensar, eso no hace sentido. Si una persona te está haciendo daño, ¿cómo tú vas a ser amable con esa persona? Y mucho menos orar o pedir bendición de Dios para una persona que te está haciendo daño. Entonces Pablo usa esa misma enseñanza de Jesús y pone las dos palabras que son opuestas. El Señor Jesús solo usó la de bendecir, que debemos bendecir aún a los que nos maltratan. Entonces Pablo dice, bendigan y no maldigan. En otras palabras, vamos a poner claro lo que estamos queriendo enseñar aquí. No es solamente que digas algo bueno, sino que no digas las cosas terribles que te vinieron a la mente en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a explicar los significados de esas dos palabras. Bendecir. La palabra bendecir es una palabra compuesta de dos palabras. Bien, decir. Bendecir es buen decir. En otras palabras, hablar bien de una persona o de una cosa. Hablar bien puede querer decir elogiar, reconocer algo bueno de las otras personas, como también quiere decir alabar, porque la palabra alabar, cuando la usamos de alabar a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos elogiando a Dios. Entre nosotros, nos usamos mejor la palabra elogiar. ¿Qué cosa es elogiar a una persona? Que tú le digas, qué bien te quedó esa ropa, qué bonito está el peinado, me gusta tu sortija, esto. Eso es un elogio. O si la persona hace algo, cantó, tú le dices, ay, qué bonito cantaste, o qué bien tocaste el piano. Esos son elogios. ¿Pero qué es un elogio? Elogio es hablar bien de esa persona, diciéndosela a la misma persona. Pero cuando nosotros hablamos bien de Dios, se convierte en una alabanza. Qué bueno eres, Señor. Tú has sido tan fiel. Tú siempre oyes mis oraciones y por eso yo te amo. Son alabanzas que nosotros hacemos a Dios. Estamos elogiando las virtudes de Dios que nosotros observamos. En contraste, la palabra opuesta a bendecir es maldecir. Y la palabra maldecir está hasta más clara todavía. Ella se explica sola. Es una palabra compuesta de dos palabras. Maldecir. Maldecir. Nosotros identificamos la palabra maldecir con decir malas palabras. Está maldiciendo.
Pero maldecir es cualquier comentario negativo que tú haces en forma de crítica. Tú estás hablando mal de una persona. Cuando tú hablas mal de una persona, estás maldiciendo a esa persona. Cuando lo miramos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que está un poco fuerte. Porque es que es tan común hoy en día que nosotros expresemos lo negativo, que nosotros digamos nuestras opiniones contrarias o negativas acerca de las personas que nos rodean o que están con nosotros o cerca de nosotros, o los jefes, los dueños. Pero si vamos a la raíz de la palabra, cada crítica que nosotros hacemos se convierte en una maldición. Estamos hablando mal de esas personas. Por eso es que al Señor no le agrada la crítica. Aunque sea verdad. Yo oigo personas decir, no, pero esto no es crítica porque esto es cierto. No, no importa que sea cierto. Es algo feo y tú lo estás diciendo. Había un refrán muy viejo que se decía antes y mayormente se lo decíamos a los niños. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Porque los niños no tienen filtro, ellos dicen lo que se les ocurra. Pero es que a veces nosotros los adultos tenemos que recordar el refrán. Y si no tenemos nada bueno que decir acerca de una persona, pues mejor no diga nada. Que le vinieron a la mente un montón de cosas, resérveselas, usted no las tiene que decir. Hay que ejercer el dominio propio. Dios nos ha capacitado con todo lo que se necesita para que nosotros aprendamos a controlar nuestro temperamento. ¿No nos gusta algo? No digas nada. Date la vuelta, vete a coger aire, respira profundo, pídele al Señor que te ayude, pero no lo digas. Dios no se agrada de eso. Siempre que nosotros vemos al pueblo de Israel comentando negativamente lo que le pasaba, el Señor luego le dijo a Moisés que el pueblo estaba murmurando y quejándose. Y por esa razón lo tenían harto y no iban a entrar a la tierra prometida. Dios está observando nuestras actitudes y nosotros tenemos que cambiar esas actitudes. Ahora, hay veces que nos controlamos con la gente de afuera, pero los de la casa cogen lo peor de nosotros. Los de la casa les toca oír cosas que más nadie afuera las oiría. Y a lo mejor en la iglesia te ven y creen que tú eres una persona tan agradable y tan simpática. Y los de tu casa dicen, si tú supieras. A mí me lo dijeron muchas veces diferentes jóvenes de la iglesia. Es más que una pareja que para mí eran ejemplar. El hijo me dijo un día, eso es nada más aquí en la iglesia. En la casa lo que tenemos es un infierno. ¡Qué pena! Que personas creyentes puedan jugar dos papeles de esa manera. No debiera ser así. El apóstol Santiago dice, no, hermanos, no debiera ser así. Realmente no debiera. Nosotros necesitamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para cambiar esos hábitos feos que no le agradan a Dios, no le agradan al Señor en ninguna manera. Nosotros tenemos también que darnos cuenta que hay un contraste grandísimo entre los planes de Dios y los planes del diablo. Dios es un Dios bueno. Dios tiene buenos planes para con nosotros. Sin embargo, Satanás es malo y todo lo que él planea es para la destrucción de la humanidad. Dios está tratando de que nosotros podamos llegar a la gloria y pasar la eternidad con Él. El diablo está tratando de desviarnos de los caminos de Dios y que nos perdamos y terminemos en la condenación eterna. Así que si nosotros tenemos claro los dos propósitos tan opuestos que hay, tenemos que ser cuidadosos de no caer en las trampas del enemigo, porque el enemigo apela a nuestra lógica. Entonces pensamos, bueno, pero es verdad, esto sucedió y esto está mal, y usted sigue por ahí, le está dando gusto al diablo, pero no es solo que le esté dando gusto al diablo, es que está haciendo algo que le ofende a Dios. Se está comportando en una manera que Dios no esperaba de usted, y al fin y al cabo, ¿quién va a ser el perjudicado? Usted y yo lo somos cuando nos dejamos llevar de esas cosas.
La bondad de Dios quedó demostrada desde que Él escogió a Abraham, porque Abraham fue un hombre de fe, pero no era un hombre perfecto. Dios le habló, él obedeció a Dios, él lo dejó todo y se fue, pero durante su vida nosotros vemos que en una o dos ocasiones cometió algún error serio. ¿Creen ustedes que Dios no sabía que él iba a cometer esos errores? Yo creo que sí, porque Dios lo sabe todo. Y a pesar de que Él sabe que tú y yo le vamos a fallar, tiene misericordia, nos hace un llamado, nos da promesas y nos trata de sostener para que nos podamos mantener fiel. ¿Qué sucede cuando fallamos? El Señor no nos desecha y dice, yo sabía que este no servía para nada. No, el Señor nos da la mano y nos ayuda a levantarnos. Porque Él tiene un plan y un propósito, igual que con Jacob. Cuando Dios le habló a Jacob, él acababa de cometer el error. Él acababa de engañar a su hermano y a su padre. Y estaba huyendo porque su hermano lo quería matar. Dios lo sabía. Y con todo le dijo, no temas, yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. ¿Creen ustedes que Dios le estaba pasando por alto los errores de Jacob? No. Dios bregó con él, pero no lo desechó. Dios estaba viendo el potencial y lo que él podía hacer con Jacob si Jacob se sometía a la voluntad de Dios, lo cual él hizo. Y no se le hizo fácil, pero al final se doblegó y cumplió lo que Dios quería y Dios pudo cumplir su propósito en él. Así que nosotros tenemos una parte en que Dios cumpla su propósito en nosotros. Los propósitos de Dios son buenos. La vida es complicadísima y el diablo está atravesándose continuamente para estorbar los planes de Dios. Tú y yo necesitamos mantenernos fieles a Dios. Tú y yo tenemos que agarrarnos de Dios con toda nuestra fuerza para que el diablo no nos saque de quicio y terminemos haciendo algo que después nos vamos a arrepentir. Pero si acaso falláramos, podemos venir confiadamente arrepentidos al Señor y Dios es amplio en perdonar, dice la Biblia. Dios es paciente y misericordioso, no aplica el castigo inmediatamente, sino que espera. Porque su propósito no es castigar, su propósito es traernos al arrepentimiento. Así que tenemos todas las de ganar porque nuestro Dios es bueno. Pero nuestro Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad hacia nuestros hijos. Y una de esas responsabilidades es pasar la bendición de padre a hijo. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento era común que antes de que el padre muriera le diera una bendición a sus hijos. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de Jacob tuvo 12 hijos. No era muy bueno que digamos, pero Jacob también había cometido errores con ellos. Jacob mostró preferencia hacia José y los demás estaban irritados porque el mayor, pensaba que él tenía el derecho de ser el principal y parecía como que Jacob quería darle esos derechos a José, que era uno de los más pequeños. Jacob tenía sus razones por las cuales él había tomado esa decisión, pero a la vista de los demás hijos no estaba siendo justo. Estaba teniendo favoritismo. El favoritismo dentro de los hijos es un desastre. Eso causa un montón de disgusto y al fin problemas. Así que sus hijos, disgustados, le hicieron daño a José, lo vendieron como esclavo, le engañaron al padre, le dijeron que se había encontrado la ropa de José tirada ahí llena de sangre y Jacob se creyó que José había sido muerto atacado por una fiera. Y por muchos años él estuvo sufriendo por lo que le había pasado a José, cuando eso no era lo que le había pasado. Después de un montón de años se descubrió que era mentira. Él casi no podía creer que José estuviera vivo, que José estuviera en buena posición, pero era la realidad. Lo mandaron a buscar con carros de Egipto y cuando él vio eso, pues tuvo que darse cuenta que sí era verdad. Toda la familia se mudó para Egipto porque la sequía iba a durar muchos años y parecía que era como los cuentos de hadas, que todo terminó bien.
Pero cuando ya llega el momento en que Jacob va a morir, vienen todos sus hijos, están esperando el momento y él le da una bendición a cada uno de ellos, aunque ellos nunca se habían portado bien con el padre. Pero él le da una bendición a cada uno de sus 12 hijos. Esas bendiciones que ellos daban, los padres a los hijos, representaban mucho porque en esas palabras él le decía en una forma profética, pero era como mirando por la fe, el potencial que él veía en el hijo. Expresaba su deseo de que el hijo prosperara, que tuviera buena descendencia o lo que el Señor le inspirara. En algunos de ellos él dio una palabra profética que entendemos que no fue su propia idea, sino que Dios lo usó para decir esas palabras. Pero Dios lo pudo usar porque él estaba bendiciendo a sus hijos. Dios puso las palabras que él quería que le dijera. Pero lo hizo. Mi punto es que como padres nosotros tenemos que darle bendición a nuestros hijos, sin importar si fueron buenos o malos, si se portaron bien, si se portaron mal. Nosotros necesitamos poder decir algo bueno, desearles algo bueno. Cuando nosotros como padres hacemos eso, estamos bendiciendo a nuestros hijos. Y nosotros necesitamos practicar eso porque eso les ayuda a ellos. ¿Cómo nosotros podemos bendecir a nuestros hijos en una manera natural, en una forma casi que diaria? Cuando usted les reconoce algo bueno que ellos hacen. Sabe que es muy fácil darse cuenta de los errores que cometen los hijos, especialmente los niños. Todo lo que hacen mal usted se lo dice rápido. ¿Por qué dejaste eso tirado? ¿Por qué no arreglaste tu cuarto? ¿Por qué pusiste los libros donde no hay que ponerlos? Cualquier cosa así. O cuando les asignamos pequeños trabajos de la casa y ellos no lo quieren hacer. Pero qué vago eres. ¿Por qué tienes que hacer así? No puedes ser como tu hermano. Pero cuando hacen algo bien, no les decimos nada. Es como que eso es lo que se suponía hacer. Si tú lo piensas y cuando el muchacho hace algo bueno, aprovechas para decirle, te quedó muy bien hecho. Me alegro que te recordaste de hacerlo. Me siento orgullosa de ti, qué bueno que lo hiciste. Sacó buenas notas, qué bueno que te esforzaste. Me alegro que hayas sacado tan buenas notas en la escuela. Estas palabras que los elogian por algo bueno que ellos han hecho son bendiciones, porque estás hablando bien de tus hijos. Y tenemos que evitar decirle las cosas feas. Que a lo mejor usted me está escuchando y está diciendo, pero en mi casa mis padres me decían un montón de cosas. ¡Qué bruto eres! O, es que todo lo haces mal, tú no sirves para nada. Bueno, es posible que algunos de nuestros padres tenían esa mala costumbre de decirnos cosas así desagradables. Pero que dice la Biblia que nosotros no debemos de imitar lo malo, sino lo bueno. Si nuestros padres lo hicieron y no lo hicieron bien, no vamos a repetir lo mismo. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Habla bien de tus hijos, no hables lo malo de tus hijos. Elógialos para que se animen a seguirlo haciendo bien. No le digas lo mal que lo hace todo para que no se desaliente y piense que no vale ni la pena tratarse, de todos modos yo siempre lo hago mal. Porque las palabras tienen fuerza. Nuestras palabras como padres influencian a nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Cuando usted le dice a un hijo, tú no sirves para nada, todo lo que tú haces sale mal. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Dónde está tu cabeza? Esas cosas así los hacen pensar que son brutos y que no tienen la oportunidad de poder hacer nada bien. O si en algún momento usted frustrado se expresa así de esa manera, trate de irse corrigiendo, trate de irse controlando y busque las ocasiones en que su hijo haga algo bueno y tiene que contrarrestar. Por cada cosa buena que él haga, dígale un elogio.
para que levante un poquito su autoestima y se estimule el hijo a tratar de hacer bien para ganarse el favor de su padre. Hay un detalle muy curioso en los evangelios, precisamente en el libro de Marcos, que yo quiero leerlo, Marcos 10, del 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Está hablando del tiempo de Jesús. Le traían niños y le pedían que los tocaran. Los discípulos los reprendían a los que los traían. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese pasaje es muy conocido, a lo mejor lo hemos hasta leído en muchas ocasiones cuando vamos a hacer una presentación de bebés en la iglesia. Pero sigue diciendo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No sabemos cuántos niños eran. Solamente dice que algunas personas estaban trayéndole niños para que los tocara. Eso de que para que los tocara no es solamente que querían que Jesús le pusiera la mano encima. Para que los tocara quiere decir para que les diera una bendición. No sé si se recuerdan el caso cuando Jacob al fin llegó a Egipto. Ya José estaba establecido allí, ya se había casado y tenía 2 hijos que eran pequeños. Y José le trajo los hijos para que su papá, Jacob, los conociera. Eran sus nietos, pero él hasta el momento no los había conocido. Y se los trajo y se los puso delante, y la Biblia dice que él puso sus manos sobre los niños y los bendijo. O sea, esa es una costumbre que había de muchos años. No solamente que se les daba una bendición, sino que ponían las manos sobre ellos, como cuando nosotros en la iglesia vamos a orar por una persona y le ponemos las manos encima. Esa era la manera que los padres bendecían a los hijos. Y aquí dice que Jesús, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cuántos niños le llevaron en ese día? No sabemos. Quizás eran 2 o 3. En los cuadros que nosotros vemos de Jesús con los niños, ponen como unos 5 o 6 niños alrededor de él. Pero puede que hayan sido muchos. Si iban multitudes a oírlo, tenían que haber muchos que tenían hijos. A lo mejor eran muchos, pero Jesús se tomó el tiempo de tomarlos uno a uno. Dice, tomándolos en sus brazos, los cargó uno a uno. Ponía la mano sobre ellos y los bendecía. ¿Qué sería lo que les dijo? ¿Qué le diría Jesús en forma de bendición a niños pequeños? No sabemos, porque la Biblia no dice qué les dijo. Pero por la costumbre de los tiempos antiguos podemos imaginarnos. Claro, también sabemos que Jesús sabe todas las cosas y él podía profetizarles cosas ciertas. Pero siguiendo la costumbre de los patriarcas, ellos les deseaban bien, que tenga una vida próspera, que tenga mucha descendencia, que las cosas le vayan bien, que cosas buenas, buenos deseos hacia ellos. Era una declaración de fe para el futuro. Eso es lo que ellos hacían. La bendición del padre a los hijos era como una declaración de fe. Y para llegar a una conclusión, vamos a llegar a la pregunta, ¿deberíamos nosotros de darle bendición, darle una bendición a nuestros hijos? Entre el pueblo puertorriqueño había antes una costumbre, no sé si se continúa, quizás sí, quizás no, de que cuando entraban en la casa de los padres, aunque fueran ya mayores y adultos, decían, la bendición, papá. Y el padre respondía, Dios te bendiga. La bendición, mamá. Y la mamá decía, Dios te bendiga, hijo. A veces hacemos costumbres y son costumbres buenas. Eso es bueno, dar bendición. El Señor, cuando envió a sus discípulos, una de las instrucciones que le dio cuando los envió por las ciudades a predicar,
Le dijo, en cualquier casa que ustedes entren, declaren paz en ese hogar, pase a esta casa. Si los que viven ahí son dignos, se cumplirá. Y si no, esa bendición regresará a ustedes. Pero ustedes vayan llevando paz donde quiera que ustedes entren. Esa es una forma de bendecir un hogar. La paz de Dios en esta casa. Ese era el saludo de los judíos en los tiempos antiguos. Nosotros debemos hacernos costumbre en que con nuestros labios nosotros bendigamos a la gente, estemos impartiendo la paz de Dios, la bendición de Dios a todos y especialmente a nuestros hijos. El apóstol Pedro nos da un consejo en su primera carta, capítulo 3, versos 8 y 9. Y dice de esta manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Aquí estamos, en otras palabras, diciendo lo mismo que estaba diciendo Pablo. No devuelvan mal por mal, no devuelvan maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo. Y luego añade, sabiendo que fuiste llamados para que heredaras bendición. Nosotros fuimos llamados para heredar la bendición de Dios. La bendición de Dios principalmente es la salvación de nuestras almas. Si nosotros fuimos llamados para heredar esa bendición de Dios y ya sabemos que la hemos recibido y sabemos que somos salvos, ahora nuestro deber debe ser bendecir a los demás. Ahora nuestro deber debe ser repartir bendición donde quiera que nosotros vayamos y evitar maldecir. Y no me estoy refiriendo a malas palabras. Cuando yo les diga a ustedes que no maldigan, no es que estoy diciendo que no digan malas palabras, sino que no hablen mal. Maldecir es hablar mal. No hable mal de nadie. No critique a nadie. Eso no le agrada al Señor, sino bendecir, bien decir. Hable bien de la gente. Y si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. En cada expresión negativa, nosotros estamos hablando mal de una persona. Y posiblemente nosotros hemos oído que alguna persona hable mal de nosotros. Pero, ¿qué dice el apóstol Pedro? No podemos devolver lo mismo que nos han hecho a nosotros, mal por mal. Al contrario, aunque hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que bendecir a los demás. El apóstol Pablo lo explica de esta manera en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Otros se portan mal contigo. Otros te ofenden de palabra, no hagas tú lo mismo. No seas vencido por el deseo de responder a lo que te dijeron. Tienes que vencer con el bien, el mal. Tranquilo. Y si no puedes decir algo bueno, por lo menos no digas nada. En cuanto a los hijos, en el momento en que tu hijo hizo algo que te molestó o te decepcionó, te sientes tentado a decirle algo fuerte. Pero aún con nuestros hijos tenemos que practicar esa autodisciplina, ese control de nuestro temperamento para no abrir la boca a decirles algo feo que los ofenda. Las palabras fuertes que los padres le dicen a los hijos les afectan mucho. En primer lugar, los hieren. Nosotros podemos herir profundamente a un hijo diciéndole una cosa fea. Pero lo segundo es que lo influencia para mal. Lo acepta y se lo cree. Y si eso es lo que su padre o su madre piensa de él, él empieza a pensar que él no puede ser mejor que eso. Él es así, no tiene remedio. Por eso nosotros necesitamos controlarnos, porque estamos perjudicando grandemente a nuestros hijos al decirle cosas así. Mira lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 1, 19. Por tanto, sea todo hombre
pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha, pero no hables rápidamente, porque si hablas muy rápido vas a decir un disparate. Y si cuando oíste lo que oíste se te subió lo más malo, cálmate, coge tiempo, respira hondo, vete a dar una vuelta, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios sabiduría y regresa con una mejor actitud. Corrige lo que tienes que corregir, no es que le pases por alto. No es que si el hijo te ha faltado al respeto lo dejes escaparse con esa. No, tú vas a poner las cosas en su lugar, pero lo vas a hacer en la forma correcta. No lo vas a hacer en una forma furiosa donde el hijo no aprenda nada, sino que se ponga más rebelde para contigo. Nosotros, por lo más importante que nosotros podemos hacer es orar por nuestros hijos. Eso le agrada al Señor. La Biblia habla de Job, que dice que Dios lo elogió. Y hay muy pocos pasajes en la Biblia, muy pocas personas en la Biblia que Dios los haya elogiado. Y Job fue uno. Dios le dijo a Satanás, ¿tú no te has fijado en mi siervo Job? Que es perfecto en todos sus caminos, temeroso de Dios, con toda su casa, con toda su familia. Y una de las cosas que la Biblia dice que Job hacía era que él oraba por sus hijos. Y Dios le agradó y pensó que Job era perfecto. Porque no solo que lo amaba y servía a él también estaba tratando de que todos sus hijos amaran y sirvieran a Dios. El profeta Samuel, que llegó a ser un profeta bien dedicado a Dios, oye las palabras de su madre. Su madre dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Así que la madre de Samuel estaba orando por Samuel antes del nacer. El rey David, que fue el rey que Dios dijo que había encontrado un hombre conforme a su corazón, él oró por su hijo Salomón. Cuando ya él estaba viejo y iba a entregar ya el reinado a su hijo, él hace esta oración, dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Y asimismo, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual yo le he provisto. Así que él estaba también orando por su hijo Salomón. Nosotros, nuestros padres, tenemos responsabilidades hacia nuestros hijos. Tenemos que decirles cosas positivas. Tenemos que reconocer lo bueno que ellos hacen. Y cuando cometen errores, debemos de hacerlo en una forma que no usemos expresiones hirientes que los ofendan. Seriamente tenemos que confrontar ciertas malas actitudes, pero en una forma positiva, como que nosotros sabemos que ellos pueden hacer mejor que eso. En vez de decirle, ¿por qué es que siempre lo haces todo mal? Mejor decirle, yo sé que tú puedes hacer mejor que eso. ¿Se da cuenta? Usted lo está corrigiendo, pero lo está corrigiendo en una forma positiva. Yo espero que esto no vuelva a pasar. Tú no eres así. Yo no te enseñé así. Tú no vas a ser esta clase de persona. ¿Ve? Usted le da lo que usted quiere que él sea. Deje de decir lo que él hizo y lo que a usted no le gustó. Dígale lo que usted espera de él. Es más, que antes de corregir a su hijo, usted debe de pensar qué es lo que yo quiero lograr con esta corrección. Lo que yo le voy a decir va a conseguir lograr lo que yo quería, porque a veces lo que hacemos es desahogar el furor que tenemos, pero no llegamos a nada. ¿Valió la pena darle 3 gritos y no conseguir nada? ¿O hablar seriamente y conseguir un cambio en el hijo? Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros tratar estas cosas. Hay una frase muy bonita
que dijo Josué ya al final de su vida, cuando él vio que el pueblo se estaba como desviando y adorando dioses ajenos. Y él le dice, mira, ustedes escojan a quien ustedes quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una frase muy famosa, la hemos oído muchas veces, yo y mi casa. Pero eso es más que decirlo, querido hermano. Decirlo suena muy bonito, pero ¿qué nosotros vamos a hacer para asegurarnos que mi familia y yo vamos a servir al Señor? Porque yo puedo asegurar lo que yo voy a hacer. Yo sé en quién he creído, yo sé por qué yo amo a Dios, pero ¿qué de mis hijos y de mis nietos? Entonces si yo quiero que toda la familia le sirva al Señor, yo tengo que hacer unos planes y no puedo esperar muchísimo tiempo. Mientras más pronto yo empiece, mejor. ¿Cómo yo voy a lograr que toda mi familia? Hace unas semanas estábamos hablando que Dios ama a las familias, que Dios le da oportunidades a las familias. Y Dios sabe que no todos son iguales y no todos van a recibir el evangelio de la misma forma, pero Dios ama a las familias y nos da oportunidad para que todos en la familia podamos amarle y servirle y alcanzar la vida eterna. Pero nosotros como padres, otra vez insisto, tenemos que hacernos un plan. En los tiempos de antes, imagínense que ellos no tenían ninguno de los efectos eléctricos ni tecnológicos que hay en el día de hoy. Nosotros tenemos tantas comodidades y tantas facilidades. Ellos ni iglesia tenían. Así que los padres dependían de lo que ellos les dijeran a los hijos y de lo que los hijos vieran en ellos, el ejemplo que ellos le daban. Ellos hacían altares para adorar a Dios y toda la familia se reunía y observaban como el padre de la familia era el que hacía esto. Estaba al frente de todo. Ese era el ejemplo que el padre le estaba dando. El padre elevaba una oración, todos los hijos estaban en silencio, allí reunidos. Más adelante ellos van creciendo y cada uno se va casando y va formando una familia y ya ellos saben qué es lo que les corresponde hacer por el ejemplo que vieron. Hoy día tenemos iglesia, tenemos Biblia, ellos ni Biblia tenían, la Biblia no se había escrito todavía. Nosotros tenemos eso. Tenemos en las iglesias, hay clases para jóvenes y para niños, hay agrupaciones, hay otras actividades, los podemos enviar a campamentos de jóvenes, convenciones, actividades grandes, donde son motivados a servir al Señor. Antes no había ninguna de esas cosas. De todos modos, los padres hacían su buen trabajo para que sus hijos conocieran al Señor y le amaran. Recuérdense que cada uno de nosotros tuvo una experiencia con el Señor y por eso estamos en la iglesia. Pero nuestros niños van a la iglesia de pequeños porque nosotros los estamos llevando. Pero tenemos que asegurarnos que cada uno de ellos conozca al Señor y tenga su propia experiencia con el Señor a su tiempo. ¿Ve? Cuando son pequeñitos, los estamos llevando, nada más están escuchando y están aprendiendo. Pero a medida que ellos van creciendo, van teniendo entendimiento. Y el nivel de comprensión de los niños varía. Pero yo sé de niños que han hecho una decisión de servir al Señor desde la edad de 6 años, 8 años, 10 años. Y se han mantenido fieles a Dios todo el resto de su vida. A veces menospreciamos a los niños. Y se hace un llamado en la iglesia y levanta la mano un niño y el pastor sigue. Habrá alguien más. Y si no ve ningún adulto, concluye el servicio. Un niño que levantó su mano es un alma. Y necesita atención también. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que los niños pueden entender y a veces uno los ve ahí, ellos están sentados al lado de uno, están entretenidos con otra cosa, parece que no están escuchando. Pero están escuchando. Yo pongo en la radio cuando voy de camino a la estación cristiana y mis niños están hablando y jugándose. Mis niños, yo digo, porque estoy criando 2 nietos que los llevo conmigo casi para todos sitios. Y me parece que ellos no están escuchando, pero de momento ponen una canción que hacía tiempo que no la ponían. Y mi nieta dice, oh, Daza, no, esa es una canción vieja, hace tiempo que no la oíamos. Ah, pues yo ni siquiera hasta que pensé que ella estaba escuchando.
El otro día está el niño bañándose y lo oigo cantando ese corito, Praise the Lord. Y yo diciendo, pero yo no sabía que él se lo sabía. Pues lo oyen, lo aprenden y cuando tú vienes a ver lo que tú estás haciendo, ellos lo están percibiendo. La responsabilidad de los padres es grande y el Señor se agrada que nosotros la hagamos con gusto. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo yo puedo lograr que mi familia le sirva al Señor como yo? ¿Cómo yo puedo lograr que mis hijos, que mis nietos lleguen a amar a Dios como yo lo amo? Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Déjese llevar por su idea. Háblele del Señor, ore con ellos, siéntese con ellos, pregúntele, deje que ellos le hagan preguntas a usted, porque no es solamente yo lo llevo a la iglesia y ahí lo enseñan. La mayor enseñanza se hace en el hogar. Nosotros necesitamos darle un poquito de tiempo. Y lo último que quiero decir antes de terminar es que hay veces que uno se esfuerza por muchos años, desde que son pequeñitos y los estamos enseñando y los estamos preparando. Y cuando llegan a ciertas edades, ya no quieren ir. Y a veces empiezan a rebelarse y te dicen claramente, yo no quiero ir a la iglesia. Otros no dicen nada y van contigo, pero tú los ves que están ahí sentados, no están poniendo atención. Como digo yo, no le entran ni las balas. Y cuando llega cierto tiempo, se despiden y no vienen más. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Yo traté, yo le enseñé, yo lo llevé. Nosotros tenemos la responsabilidad mientras ellos son niños, pero cuando ellos llegan a una cierta edad y escogen otro camino, todavía nosotros podemos hacer algo por ellos. Ya no lo puedes llevar a la fuerza, pero sí puedes orar por ellos. Podrá ser que ellos no quieran ir, pero ellos no pueden evitar que tú ores, que tú reprendas toda clase de espíritu que los está desviando, que los está engañando, que los está confundiendo. Día por día tú vas a orar y vas a interceder por tus hijos. Y no importa que no veas resultado, no importa que pase el tiempo y todavía tú no veas que ellos cambian. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No te canses de orar por tus hijos. Aunque no veas el resultado, sigue en pie. Sigue en pie de guerra. Sigue batallando contra las fuerzas del enemigo. A su tiempo segarás. Si no hubieras desmayado, si no te cansaste, si no te rendiste, vas a cosechar lo que estabas buscando. Y nosotros sabemos que la influencia de los padres sobre los hijos es grande. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que se está recordando de la fe que vio primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y dice, y ahora estoy segura que en ti también. Así que la fe va pasando de generación en generación a través de la enseñanza y a través del ejemplo que nosotros le damos. Y ahora mismo a lo mejor tú dices, yo creo que yo perdí el tiempo. No, porque el Espíritu Santo en algún momento les va a traer a la mente esas cosas cuando sea el momento necesario. Y aquello que tú sembraste al fin va a dar fruto, como dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, hay promesa de Dios y nosotros tenemos que continuar bendiciendo a nuestros hijos e intercediendo por ellos. Isaías 49, 25 dice, porque así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios promete salvar a nuestros hijos. Eso nos va a costar una lucha.
contra malicias y demonios que los quieren desviar y alejarlos de Dios. Pero a veces por la intercesión tuya y mía, el Espíritu de Dios sigue obrando en ellos. Y ellos a veces son rebeldes, Dios no obliga a nadie. ¿Por qué no han vuelto? No es culpa de Dios, es que Dios no obliga a nadie. Y si la persona quiere mantenerse fuerte y no ceder ante lo que Dios está haciendo, Dios lo deja. Pero tú tampoco puedes ceder. Tú tampoco puedes dejar de orar, porque hay promesa de Dios de que Dios los va a libertar, se los va a arrebatar, dice al tirano, está refiriéndose al enemigo que es el diablo, y Dios se lo va a arrebatar de una forma u otra. Y aunque él rechace una y otra vez, y a lo mejor naturalmente, porque la Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre, a lo mejor ya no merece más nada, pero porque tú has seguido intercediendo, Dios vuelve y le da otra oportunidad. Porque tú no te cansas y como aquella viuda seguías pidiendo día y noche, el Señor dice, no los oirá el Señor. Si el juez injusto le tuvo que hacer justicia, no hará justicia Dios a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Tú y yo tenemos que seguir clamando por nuestros hijos día y noche, aunque no veamos ningún cambio. Porque al final en el capítulo 54 de Isaías, verso 13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ve, cuando ellos eran chiquitos, era nuestra responsabilidad enseñarlos. Pero cuando se hicieron adultos y se alejaron, ahora quedan en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado. Así que nosotros tenemos que clamar a Dios para que el Espíritu Santo siga ahí bregando con sus almas. Que en algún momento, dice la Biblia, que todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Lo que ya nosotros no podemos hacer porque ya ellos crecieron y ya no quieren oír más nada, el Señor los va a enseñar. La manera que Dios los va a enseñar puede ser muy diferente a lo que tú y yo estamos pensando, pero Dios lo va a hacer de una forma u otra y Dios lo va a salvar de una forma u otra. Entonces, cuando a uno le parece que están perdidos y no tienen remedio, de momento el Espíritu Santo ilumina sus ojos, ven la luz del Evangelio, es quitada la venda y ellos pueden entender que necesitan la salvación y se arrepienten y reciben la salvación, porque tú y yo no nos cansamos de orar, no desmayamos. No nos cansamos de hacer el bien y a su tiempo veremos la recompensa de lo que el Señor hace. Así que nuestros hijos, nuestros nietos y hasta los bisnietos son bendecidos a causa de nuestra oración y de nuestro buen ejemplo. Nosotros tenemos que pedirle fuerzas al Señor para que nos ayude a hacer nuestro trabajo correctamente. Sobre todas las cosas, bendecir a nuestros hijos. No maldiga a sus hijos, no hable mal de ellos, aunque hagan lo que hagan. ¿Quiere hablar de eso? Dígaselo al Señor, solamente. ¿Y sabe por qué le digo que se lo diga al Señor? Porque el Señor ya lo sabe, Él los vio. Así que con el Señor usted puede abrir su corazón y decirle, Señor, mira esto. Pero de momento usted recibe fuerza de parte de Dios. Y entonces usted comienza ahí a guerrear y a reprender todos esos demonios que los están desviando y declarando victoria, declarando bendición sobre su casa. Y así, sí podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido una bendición poderme comunicar con ustedes del Señor. Y yo soy la pastora Raquel Martínez. Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves.